Desde el oriente de El Salvador, somos Emaús TV, una señal que viene desde lo alto. Estamos en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, y vamos a ver el versículo 12 al versículo 17. El mensaje a la iglesia de Pérgamo. Eso vamos a ver ahora. En el estudio anterior vimos que todas las cartas, las 7 cartas tienen, están como divididas en varias secciones. Las cartas tienen fortaleza, donde Juan, el escritor guiado por el Espíritu Santo, está escribiendo algunas cosas que animan la vida de la iglesia. A eso le podemos llamar fortaleza. Por ejemplo, en el versículo 9 y 10 les dijo: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Pero a pesar de que tenían esa situación dentro de la vida de la iglesia, pero tú eres rico. Entonces, dando a entender que a veces las cuestiones materiales son las que afectan la vida de los creyentes, pero la vida espiritual tiene un valor de mayor peso, porque la vida espiritual, a pesar de las situaciones de la vida, hacen que el creyente sea fortalecido. También vimos que tenía su parte de él, la iglesia, y la parte de él era el que escribió Juan ahí: no tengas temor. Eso significaba que tenían miedo, y tenían razón, porque estas iglesias también presentaban, es decir, que tenían persecuciones, y las persecuciones en contra de ellos no eran nada fácil, eran situaciones de vida o de muerte. Por lo tanto, el mensaje hacia la iglesia de Esmirna tuvo que fortalecer el mensaje enviado a esa iglesia, la vida espiritual de ellos. También cada carta tiene promesas, tiene fortaleza, tiene partes débiles que son recalcadas en cada carta, y tiene también promesas. Y una de las promesas que encontramos en la carta anterior es que el Señor dice que al que venciere le voy a dar la corona de la vida. Ahora entonces, el que venciere, ¿qué pues? Que venciere la prueba en que estaban de sufrimiento, de la prueba que tenían de persecución. Entonces vemos que esa era una promesa, era como un premio, era como un galardón. Es decir, es un galardón para todo creyente fiel. Y cuando hablamos de las coronas, no solamente era para la iglesia de Esmirna, sino también para la iglesia de hoy día, para nosotros también es la promesa. Es decir, y encontramos diversas coronas que el Señor ha prometido para los creyentes fieles. Por ejemplo, tenemos la corona incorruptible para aquellos que obtengan dominio sobre el viejo hombre. Una de las cosas que plantea en 1 Corintios capítulo 9, versículo 26: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Ahí en el pasaje está hablando de dejar todo aquel tipo de cosas que afectan la vida del creyente, es decir, la vieja naturaleza que afecta la vida del creyente. Hay que dejar todo peso de pecado que asedia al creyente. Entonces,
por ese hecho de ser fiel en el aspecto carnal, también va a haber una corona, ¿no? Una corona que se llama una corona incorruptible. La palabra incorruptible significa que es algo que no se corrompe, es algo que permanece. Entonces es una promesa para aquellos que tratan de vivir la vida cristiana de una manera digna del Señor, de una manera que agrada al Señor. También tenemos una corona de gozo, y esta corona de gozo es para los ganadores de almas. En 1 Tesalonicenses 2:19 dice: porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Ahora, para todos aquellos que ganan almas, es decir, que presentan el Evangelio, es decir, que tienen ese ministerio de predicarle a los inconversos, de presentar el plan de salvación, el plan de Dios que tiene para cada ser humano. Bueno, va a ganar una corona, y esa corona, bueno, es una corona que es bien merecida. Yo creo que uno de los quehaceres de la vida del creyente, y quizás una de las cosas duras, es el evangelismo. Mucha gente no le gusta evangelizar y tiene temor, le da miedo presentar el evangelio. ¿Y sabe qué? Los inconversos no saben nada del evangelio. ¿Cuál es el miedo? Ahora entonces vemos que los ganadores de almas van a tener también una corona, y una corona de vida para aquellos que resisten la prueba. En Santiago capítulo 1 verso 12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Es decir, esta corona es para aquellos que están siendo probados. En la vida hay pruebas de diferentes índoles. Algunos pueden ser probados con enfermedades, otros con problemas en el hogar, en la familia, otros con problemas de trabajo, otros con problemas a lo mejor con los hijos, otros problemas con situaciones que lo llevan al pecado, ¿no? Pero el que resista la tentación, dice que va a recibir una corona. Y esa corona, pues, es un galardón. También hay una corona de justicia para los que aman la venida del Señor. Ahora, esa corona de justicia, el apóstol Pablo creía que él ya la tenía merecida, ¿no? En el 2 Timoteo capítulo 4, versículo 8 dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ahora, esa corona es para todos los creyentes, no solo para el apóstol Pablo, sino para todos aquellos que aman su venida. Es decir, aquellos que estamos pensando en que Cristo viene a llevar a su iglesia, aquellos que estamos pensando en que nos queremos ir con Él, pero habrá creyentes que no se quieren ir de aquí de esta tierra. Hay muchos creyentes, ¿no? Pero esos creyentes que se resisten a irse de esta tierra, no van a ganar esa corona. Ahora, también tenemos una corona de gloria por la disposición de apacentar la grey de Dios. Esta corona solamente es para pastores o aquellas personas que apacentan la iglesia. Es decir, dice en
1 Pedro 5:4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ahora entonces vemos que estas recompensas o estas coronas que el creyente va a recibir no es para la gloria de los creyentes tampoco, sino para la gloria de Dios. Amén, hermanos, para la gloria de Dios, todo es para la gloria de Dios. Algunos dicen: yo quisiera tener una corona, aunque sea pelona, aunque no tenga piedras preciosas. Recuerden que la corona para los reyes eran coronas llenas de piedras preciosas, ¿no? Ahora, y algunos han dicho: yo quisiera una corona, aunque no tenga piedras preciosas. Pero ¿sabe qué, hermano? En el libro de Apocalipsis vamos a ver, a partir del capítulo 4, qué hacen los que han ganado las coronas, los que tienen las coronas. Esas coronas son arrojadas a los pies de Cristo para darle la honra y la gloria a Él. Entonces, vemos que esas coronas va a ser para la gloria de Dios. Es decir, el creyente, Dios lo va a utilizar como un instrumento para poder llevar un ministerio aquí en esta tierra. Para que los ministerios sean eficaces, tienen que ser respaldados por el Señor, por el Espíritu Santo. Pero nosotros simplemente somos instrumentos que el Señor va a usar, porque la obra y todas las cosas, todo lo que nosotros hacemos, los ministerios, son del Señor también. Ahora, vamos a estudiar ahora entonces el versículo 12 en adelante del capítulo 2. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que retiene la espada aguda en los filos, dice esto. Bueno, en el versículo 12 encontramos que el mensaje es para quién. Escribe al ángel de la iglesia, es decir, el mensaje lo recibe el encargado, el pastor, el líder que está a cargo de la iglesia. Él recibe el mensaje. Ahora entonces, y es interesante esto, hermanos, porque esto no simplemente quizás es un privilegio, sino más bien también una gran responsabilidad. Nosotros, como líderes de esta iglesia, recibimos el ministerio de apacentar esta grey y de llevar el mensaje en cada predicación, pero es una responsabilidad muy grande, porque esa responsabilidad de recibir el mensaje es para también transmitirlo a otro. Un pastor tiene que creer el mensaje que va a predicar antes de predicarlo, porque si no sería simplemente como dice el apóstol Pablo en el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios, como una campana que suena pero que se va el sonido, ¿no?, en el espacio, y de repente ya no se escucha. Ahora entonces, un pastor o predicador, evangelista o cualquier persona que lleva un mensaje necesita creer primero el mensaje, ahora, y aplicarlo en su vida. Y vemos aquí, además de que el mensaje lo recibe el ángel de la iglesia, ahora entonces, en el lugar que tenemos asignado de estudiar ahora es Pérgamo. La palabra Pérgamo es una palabra que significa matrimonio consumado. Oigan, los significados de los lugares también eran importantes, porque de acuerdo al significado del lugar también podemos ver el significado del mensaje que va a llevar a cada iglesia del Señor. Ahora, si vemos aquí
que la palabra Pérgamo significa matrimonio consumado. Esta iglesia tenía un matrimonio consumado, pero ¿con quién? Bueno, lo vamos a estudiar ahora. También esta iglesia estaba unos 72 kilómetros de distancia. En otros estudiosos dicen que 84 kilómetros, pero de distancia de la iglesia que estudiamos anteriormente. Ahora, entonces vemos que además de eso, era una iglesia que caracterizaba porque tenía una biblioteca con más de 200,000 ejemplares de libros en la biblioteca. Era gente que se creía muy sabia, ¿no? Porque recuerden que estamos en una zona ahí donde estamos estudiando ahora, una zona donde la filosofía era muy importante. Para nosotros la filosofía no tiene mucha importancia porque para nosotros nos interesa más la teología, el mensaje que proviene de Dios y no el mensaje que proviene de la sabiduría del hombre. Ahora, esta iglesia era una iglesia muy religiosa. Bueno, voy a rectificar ahí, no la iglesia no era muy religiosa en sí, sino el lugar donde residía la iglesia. Aunque la iglesia tenía una relación con este tipo de religiones, pero en sí, el lugar Pérgamo era un lugar donde eran muy religiosos, creían en muchos dioses, tenían cultos para muchos dioses. Por ejemplo, en el versículo 13 dice: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre nosotros, donde mora Satanás. Ahora, vemos aquí que el mayor impulsor de las religiones, ¿quién es pues? Es Satanás. A Satanás le gusta la religión y le gusta a los religiosos, porque Satanás trata de confundir el verdadero mensaje de Dios. Y esto es importante, hermanos, poder tener muy claro esto. Cuando vemos movimientos religiosos, podemos pensar nosotros que provienen de Dios, pero casi la mayoría de movimientos religiosos no provienen de Dios, sino que provienen de Satanás. Y ¿saben qué? Satanás está disfrazando siempre todo. ¿Puede Satanás disfrazar el Evangelio? Claro. El apóstol Pablo escribe en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4, que Satanás está estorbando a los inconversos para que no crean el Evangelio de la luz de Cristo, sino que encubiertamente permite que escuchen otro tipo de evangelio. Y quizás la gente religiosa le gusta este otro tipo de religiones, porque este tipo de religiones le llevan un mensaje que muchas veces es un mensaje que entretiene, pero no es un mensaje que clarifica las relaciones con una verdadera relación con Dios. Y por ejemplo, tenemos el evangelio de la prosperidad. Este evangelio entretiene mucho a la gente. ¿Y saben por qué? Porque el mensaje lleva grandes mentiras. Por ejemplo, la gente cree que Dios le va a dar mucho dinero, le va a dar carro, le va a dar casa. Y esto le parece mucho a la gente, ¿no? Y es engañada también porque incita a la gente a dar su dinero. Ahora entonces, pero en el versículo 12 leemos
también, el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto, y está refiriendo al mensaje, está refiriendo a Jesucristo, el que tiene la espada de dos filos. Esta espada de dos filos es una espada que era elaborada o construida, digamos, era hecha en esa región. Y esa espada era una espada muy grande que representaba una autoridad de gobierno. En otras palabras, el que tiene la autoridad aquí es la autoridad de Cristo, ¿no? Es decir, es la autoridad de un soberano. Aquí vemos la autoridad del Rey de Reyes y Señor de Señores. El que está hablando, porque la palabra de Dios es esa espada de dos filos, ¿no? La palabra que sale de la boca de Cristo es la palabra que tiene autoridad. Y aquí vamos a ver una exhortación para esta gente. La gente podía oír cualquier palabra en los tantos libros que abundaban ahí. También la palabra pergamino proviene de Pérgamo, porque allí elaboraban pergaminos para escribir libros. Ahora entonces, pero esta palabra que nosotros predicamos, la palabra que viene del Dios vivo, la palabra que viene de Jesucristo, es la palabra que tiene autoridad. Fíjense bien que cuando nosotros estamos evangelizando a una persona y estamos hablando, usted, si empieza a hablar de su vida, hasta ahí terminó el mensaje. Su vida no va a tener autoridad sobre la gente. Pero si usted le muestra el Evangelio a la gente a través de la Biblia, la gente cree ese mensaje, porque ese mensaje proviene de Dios. Y la gente no puede desautorizar ese mensaje porque es el mensaje que Dios está dando a la gente. Ahora, pero si nosotros hablamos de cosas que lo que yo creo, eso no tiene mucho significado para la gente ni autoridad. Y por eso vemos aquí esa palabra en el versículo 12, que es una palabra de dos filos. Ahora, entonces, en el versículo 13, dice, esta palabra, yo conozco tus obras, no está en los originales. Es decir, la palabra obra no está en el original griego, sino que fue la traducción que se lo agregaron. La palabra aquí debería de decir, yo conozco dónde moras. Yo conozco dónde moras. Sería lo más correcto. Ahora entonces, y es una exhortación, la palabra morar significa tener una residencia permanente. ¿Y qué importancia tiene esto? Dígame un versículo donde se encuentra esta palabra, morar o moradas, en otro pasaje, que no sea Apocalipsis. El Evangelio de Juan, capítulo 14. Allí habla de moradas, y el Señor está hablando de moradas eternas. Dice que Él va a preparar un lugar para cada creyente, ¿no? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Ahora, entonces, pero aquí, cuando hablamos de moradas, también está hablando, la palabra griega significa también una residencia permanente. Pero aquí es como lo contrario de lo que Dios ha establecido para los creyentes. ¿A dónde quieren tener la morada permanente los creyentes? ¿En el cielo o aquí en la tierra? La mayoría en la tierra, no la quieren en el cielo. Se lo digo por qué. ¿Estarían dispuestos a irse en este momento, hermanos, con el Señor? Sin regresar a su casa, sin regresar a ver los que están allá en su casa, la familia.
Muchos dirían, por lo menos déjame ir a verlo la última vez. Por eso es que la iglesia no va a ir voluntariamente para el cielo. ¿Cómo va a ir la iglesia para el cielo? Raptada. La palabra usada en el griego es harpazo, que significa tomar a la fuerza. Por eso se llama rapto. Es decir, el Señor va a llevar a la iglesia no voluntariamente, porque la iglesia no se quiere ir de la tierra. No es que la vaquita me acaba de parir, ¿no? Acabo de hacer la casa, ni siquiera de pintado, ¿verdad? Me la disfrutar unos años más, Señor. Yo tengo un sueño, Señor, quiero viajar, ¿verdad? A un país, no he ido todavía. Pero en esa historia, algunos dicen, no, todavía mi familia no se ha convertido. Hermanos, cuando estemos en el cielo, todo eso va a ser borrado. Y nos vamos a acordar de los que quedaron aquí. Por eso prediquemos ahora que están aquí, para que se conviertan al Señor y para que puedan ir con nosotros. Ahora, entonces vemos que este versículo dice, yo conozco donde moras, que es, bueno, que está el trono de Satanás, es decir, el lugar de residencia de los creyentes de Pérgamo. Allí en ese lugar había un trono en la plaza principal de la ciudad, y un trono dedicado a un dios Zeus. Ese dios se conoce en la mitología, ¿no? Y ese dios recibía adoración ahí en esa plaza. Y también tenían muchos dioses de ellos, tenían dioses sobre la salud. En Pérgamo, por ejemplo, el logotipo de los médicos, ¿de dónde creen que salió? De Pérgamo salió. ¿Cuál es el logotipo de los médicos o de la salud? Una serpiente. ¿De dónde creen que salió eso? De Pérgamo. Allí había un dios que adoraban ellos que se llamaba, yo les digo, un dios que tenían ellos que se llamaba Esculapio. Este Esculapio era dios terapeuta, le decía. Es decir, era un psicólogo, el que daba terapia psicológica a la gente para que estuviera bien de su mente, ¿no? Ahora entonces, ¿querrán los creyentes de este tiempo tener un Dios así terapéutico? Bueno, en algunas iglesias hay psicólogos, ¿verdad?, que le dan terapia a la gente, se va contenta para la casa, pero doctrina no aprendió nada, ¿no? Solo chistes y cosas así. También había otro Dios que se llamaba a otro Dios que adoraban allí en el centro de esa plaza, que se llamaba Augusto César. Rendían adoración a un rey ahí. También le daban adoración a un dios Dionisio, que era el dios de la fertilidad, y también a una diosa Atenea, que era la patrona de la ciudad de Atenas. Bueno, yo creo que todavía está esa diosa, sale hasta en las caricaturas que ven los niños. Ahora, entonces vemos que ellos eran muy religiosos. Ahora, eso significa que la iglesia tenía un peligro. ¿Y cuál es el peligro? Que la iglesia podía caer en manos de la religión guiada por Satanás. Estaba la iglesia donde estaba establecida, donde mora, donde está el trono de Satanás. Y todas estas religiones, estos dioses que adoraban, ¿creen ustedes que era la voluntad del Dios vivo que nosotros creemos, hermano? No. Pero ahora también hay gente que adora a otros dioses, además del Dios verdadero que tenemos ahora. Claro que sí.
Espérense aquí el otro mes. Que van a andar ahí los otros dioses, ¿no? Y la gente con la tradición, con las tortas de pescado, ¿verdad? Háganlo ahí en este mes, invitan, hermanos, las tortas. Ahora entonces, y con la miel de jocotes, ahora entonces, hay también gente que adora a otros dioses ahora. Y además, hay iglesias evangélicas que tienen sus propios dioses también, como tradiciones. Ahora entonces, había un problema en la iglesia de Pérgamo y por eso dice, yo sé de dónde mora, donde está el trono de Satanás. Ahora veamos algunas cosas interesantes sobre esto. Ahora, el trono de Satanás, más que quizás verlo como un trono, una silla ahí, tenemos que verlo quizás más bien, tenemos que verlo como quienes manejan la religión en el lugar. Y recuerden que aquí quienes manejaban la religión también eran la misma políticos del lugar, ¿no? Porque adoraban a políticos ahí, a un César que era un gobernante. Ahora entonces, ¿y les parece bien a los hombres que le adoren, hermano? Los hombres les encantan que le adoren. A las personas les encantan que le adoren. Hay iglesias donde piden que les aplaudan, ¿no es cierto? El predicador está predicando ahí y no oye ni un amén ni nada. Y de repente aparece pidiendo aplausos, ¿no? Pero ¿quién se lleva la honra y la gloria por esos aplausos? Es el hombre, el que está predicando ahí. Ahora entonces, vemos que también, bueno, este trono de Satanás debemos de verlo como donde rendían el culto y pleitesía a hombres que realmente no eran dioses verdaderos. Porque en la mitología griega o en los romanos también adoraban a esos dioses. Pensaban que los humanos tenían la potestad de ser dioses. Por eso que a César lo adoraban. Ahora entonces, y hubo un César que murió empusanado porque tenía esos grandes deseos de ser adorado. Sí, lo vemos en Hechos de los Apóstoles, recuerden que vamos a ver eso en Hechos de los Apóstoles. Ahora entonces, vemos aquí que esta iglesia también no solamente tenía cosas que afectaban la vida de la iglesia, es decir, hermanos, la religión afecta la vida de la iglesia grandemente. Y es triste poder ver que todavía los creyentes tienen mucha, ¿cómo le llamamos a él? Superstición. Hay creyentes que todavía son supersticiosos, que creen todavía, en las cosas, en los hijos de los pueblos, o en cualquier cosa que diga cualquier otra gente. Ayer en las noticias decía que es un adivino, estaba diciendo que al poner hoy la Iglesia Católica un Papa negro, significa que empieza el fin del mundo y el anticristo. O sea que relacionan al anticristo con un hombre negro. Ahora entonces, y que es el Papa 112 el que va a empezar una nueva etapa de la vida de la iglesia cristiana en el mundo. Ahora entonces, bueno, y vemos que la gente cree cualquier cosa que le dicen. Las cosas que dicen los adivinos, las cosas que dicen el horóscopo y todas esas cosas. Ahora,
hermano, dice, aquí tenemos que ver esto, que los movimientos religiosos de alguna manera van a afectar la vida de los fieles creyentes si no están establecidos con un fundamento doctrinal, y por eso es que estamos estudiando aquí. Tienen que estar establecidos con un buen fundamento doctrinal que proviene de la palabra de Dios, pero que es realmente la sana doctrina. Ahora, trazando bien la palabra de verdad, como dijo el apóstol Pablo. Y dice aquí, en el versículo 13, que la iglesia tiene algunas cosas buenas. Dice que las cosas buenas que tiene la iglesia es que retiene mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Ahora, este versículo habla acerca de que la iglesia retenía el nombre de Cristo. Y es importante dar testimonio acerca de Cristo. Hermanos, hay muchos que todavía tienen temor de decir que son creyentes. Les pregunta a alguien, ¿y eres un creyente? No, yo así de vez en cuando voy ahí a la iglesia. No sea cobarde, hermano, diga que es creyente. Si ha confiado realmente en Cristo, no sea cobarde, diga que es creyente. Y dé buen testimonio para que la gente no hable de usted. Ahora, dice que esta iglesia retenía su nombre a pesar de la persecución que estaban viviendo. Estaban matando a los creyentes. Aquí vemos un ejemplo que habían matado a Antipas. Y de este hombre no tenemos registros en los escritos, ¿no?, de quién era realmente. Solamente dice su nombre y que era un testigo fiel del Señor, era un líder fiel ahí en la iglesia. Ahora, y a pesar de que le habían dado muerte a este hombre, y la iglesia se mantenía firme siempre. Ahora, hermanos, como iglesia tenemos que mantenernos firmes en lo que creemos. Jesucristo es el fundamento de la iglesia. Por lo tanto, necesitamos nosotros mantener ese fundamento firme también. Ahora, y dice que no habían negado fe. Ahora, esta tristeza a veces oír que los creyentes se les ha enseñado la palabra de Dios, se les ha doctrinado y se le ha transmitido la fe de Cristo a la fe que tenemos nosotros, que es la misma fe. Ahora, me da tristeza saber que algunos se apartaron de esa fe. Y no estoy hablando solamente de creyentes nominales, como personas que simplemente, los creyentes nominales son aquellos creyentes que asisten a la iglesia, pero que simplemente son oyentes, que nunca tuvieron un ministerio, no se desempeñaron o no usaron su don, simplemente escuchar. Y no estoy hablando de ese tipo de creyentes, estoy hablando de creyentes que hasta han ido a institutos teológicos y decidieron cambiar de la sana doctrina para seguir doctrinas falsas. Da tristeza que algunos compañeros míos que estudiaron en el Instituto de la Gracia, ahora ya no predican la sana doctrina, sino que están siguiendo al G12. Imaginen ustedes, después de 5 años de estudio, estar estudiando la sana doctrina y ahora seguir un movimiento religioso que se llama G12. Porque muchos pastores están con aquel pensamiento nada más en qué beneficio pueden obtener de la iglesia y de los creyentes y de la vida religiosa de los demás.
Porque este movimiento, ¿de qué habla? Pues habla de hacer dinero. Una iglesia que sigue al G12 se va a convertir en una iglesia es donde el líder va a recibir mucho dinero. Pero para pertenecer a ese movimiento hay que dar mucho dinero. Ahora no están pensando los pastores muchas veces en hacer dinero. Hermanos, hay tristeza, ¿no?, que tengan ese concepto. Es cierto que la iglesia tiene que sostener al pastor y sacarlo adelante al pastor y a su familia, pero el pensamiento del pastor no es hacerse rico, porque ya somos ricos en el Señor, hermano. Todo lo que el Señor nos ha dado es una gran riqueza. Y vemos aquí que ellos se habían mantenido firmes pese a la persecución. Estaban dando testimonio de Cristo como su Salvador y estaban manteniendo la fe. Pero también había un problema ahí. Versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Bueno, por lo menos aquí dice pocas cosas. Es algo importante, ¿no? Resta mucho que otras iglesias tenían. Y vemos que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Ahora, hermanos, esta doctrina de Balaam, había mucha gente dentro de la iglesia que estaban reteniendo esa doctrina. Significa que dentro de la iglesia también había maestros falsos que estaban enseñando una doctrina incorrecta. ¿Y cuál es la doctrina de Balaam? Lo dice el mismo versículo, ¿verdad? Dice que enseñaba a Balac, que era un rey, a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Eran dos cosas que Balaam, este rey le dijo a Balaam: maldice a Israel. Y Balaam se fue a consultar a Dios y le dice: bueno, dice Balaam que si puedo maldecir a Israel. Hermanos, algo importante de aprender aquí. Balaam pensaba que Israel, a pesar de su carnalidad, de vivir una vida muchas veces alejada de Dios, para él era quizás correcto hacer desaparecer o maldecir a Israel. Pero recuerdan ustedes capítulo 12 de Génesis, que dice versículo 1 al 4, el que en ese pasaje están las bendiciones para Israel y para todo el mundo. Pero el que bendiciere a Israel será bendecido y el que lo maldiciere será. Y este profeta sabía eso, se había olvidado. Pero ¿qué era lo que estaba pensando este profeta? Porque este rey le dijo: te voy a dar dinero, te voy a pagar. Hermanos, hay en la filosofía del mundo, dice que por la plata baila el mono, ¿no? Entonces vemos aquí que este profeta se estaba alejando del propósito de Dios de llevar su plan hacia adelante por causa del dinero. Porque el amor al dinero es raíz de todos los males, hermanos. Así dice la carta a Timoteo. Y dice que este hombre Dios no aprobó que este hombre maldijera a Israel. Lejos de eso le dice Dios: lo voy a bendecir. Pero le dice el profeta a Balac: bueno, no lo podemos maldecir, porque Dios dice que lo va a bendecir, pero podemos ponerle trampas en el camino para que se aleje de Dios. Y una de las trampas fue aconsejar
aconsejar a Israel que podían tomar la comida de los ídolos y comérsela y vivir una vida inmoral porque no les iba a pasar nada. Eso no es malo, les decía el profeta. Pueden hacerlo. Habrá creyentes que están pensando ahora esas cosas que son buenas también. Es bueno que los creyentes estén siguiendo a ídolos en este tiempo, hermano. No me acuerdo. Ahora, entonces, es bueno que los creyentes vivan una vida inmoral como la fornicación. Tampoco lo aprueba Dios. Y es por eso, yo siempre he aconsejado aquí en la iglesia y les digo a los que todavía no se han casado, cásense. Si algunos ya tienen hijos y no se quieren casar todavía, ¿y qué esperan más? Pues? Ya tienen una familia establecida, una familia que, ¿qué más espera? Está esperando llegar a ser viejito y conseguirle otras nuevas cosas. Suficiente con una cruz, hermano. ¿Verdad? Las esposas son cruces, son ayuda y luz. Ahora entonces, pero algunos no quieren. ¿Cuál es el problema? No dice así somos felices sin el papel, dice que le da el alcalde o el juez o el abogado. Pero no se trata de ese papel, se trata de lo que Dios piensa de ustedes. De eso se trata. Ahora entonces, si se tratara solamente de un papel, se trata de lo que Dios piensa de ustedes. ¿Está de acuerdo Dios con ustedes? Ahora entonces, vemos aquí que en el versículo dice que el tropiezo era comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Es que vivían una vida inmoral, no solamente fornicación física, sino también una fornicación, un adulterio en la vida espiritual. Los judíos constantemente se alejaban de Dios. Por eso el métanse con las mujeres de otro pueblo, que era prohibido para ellos. Ahora entonces, y vemos muchos ejemplos en la vida de Israel. Más sin embargo, Dios dice, no lo vas a maldecir, lo vas a bendecir. Ahora, hermanos, habrán iglesias también que estarán promoviendo una vida libre para los creyentes también. Habrán iglesias que están pensando, no, vivamos una vida loca, como dice el cantante, pero de todas maneras ya la salvación la tenemos, es un regalo de Dios y no la va a quitar, estamos seguros que somos salvos, pero vivamos la vida como queramos. No, tampoco, no dice la escritura eso, y nunca lo hemos enseñado en la iglesia. La Biblia dice que entre más sobreabunda la gracia, también más sobreabunda el ¿qué? El pecado. Entonces, pero, ¿pecaremos para que la gracia abunde? No. Dice la escritura que no. De ninguna manera. Ahora entonces, vemos aquí que también tenían otros que tenían otra doctrina, y también tienen a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Estos nicolaitas también era como, podemos verlo como la segunda parte de los seguidores de Balac, que los nicolaitas tenían amor libre. Así como en Estados Unidos ahora, pues, ¿cómo vive la gente en Estados Unidos? Están de novios en Estados Unidos, pero viven en la misma casa y duermen en la misma cama y tienen una relación, pero es la novia o el novio. No, si nos ponemos de acuerdo nos vamos a casar, si no. Pero es una vida libre. Ahora entonces, y
vemos que los nicolaitas eso era lo que más enfatizaban ellos ahí, que podían vivir una vida libre, porque ellos pensaban que igual que que otras falsas doctrinas que encontramos en las cartas de Juan, que hablan que el cuerpo no tiene nada en relación con Dios, solamente la parte espiritual. Hermano, ¿amará este cuerpo Dios que tenemos nosotros? Claro que sí. La Biblia dice que nosotros somos morada y templo del Espíritu Santo, y si el Espíritu Santo está viviendo dentro de nosotros, entonces porque Dios ha decidido vivir dentro de nosotros y el cuerpo es importante para Dios. Ahora entonces, ellos tenían ese énfasis en vivir una vida libre. Por tanto, arrepiéntese, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Ahora, hermanos, que el apóstol Juan escribió, guiado por el Espíritu Santo, arrepiéntete. Y es una forma de poder tener las oportunidades, las iglesias, los creyentes, todos podemos tener la oportunidad de rectificar nuestra vida, de rectificar nuestra doctrina si está yendo por un rumbo equivocado. Los predicadores están yendo por un lado equivocado, tienen la oportunidad de corregir la doctrina que enseñan. Es decir, todos tenemos oportunidad, por eso está el arrepentimiento, ¿no? Cambiar de forma de pensar es importante. Yo, antes de conocer la sana doctrina, estaba muy perdido y estaba enseñando muy perdido. Y estaba llevando a la iglesia a una situación equivocada, ¿no? Pero gracias a Dios que nos dio la oportunidad de conocer la sana doctrina y de poner en nuestro camino a hombres que trazan bien la palabra de verdad y habernos mostrado cómo poder enseñar la sana doctrina. También dice que si no se arrepiente, bueno, dice el versículo 16, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Qué es lo que va a usar el Señor para pelear contra ellos? Su palabra. Hermanos, muchas veces la confusión de la gente en cuanto a la lectura de la Biblia y a lo que cree. La otra vez escuché que un hombre estaba diciendo, un predicador, a Dios le costó hacer este mundo y por eso descansó al séptimo día. Estaba muy cansado. ¿Creen ustedes que es cierto, hermanos, eso? Dios es Dios, por eso no se cansa, ¿no? Y una vez, ¿cómo hizo Dios todo lo que existe, hermano? Con sus palabras. Solamente dice, hágase la luz, y la luz. ¿Cuál fue el esfuerzo ahí nada más? Hablar. Y Cristo viene a pelear con su boca, y encontramos al final de época ahí que vamos a ver que Cristo va a destruir a sus enemigos con la palabra de su boca. Y también nosotros podemos utilizar la palabra de doble filo para contrarrestar aquella falsa doctrina cuando se nos presenta la oportunidad, porque la palabra de doble filo es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. No dice en hebreo, ¿ves? Que penetra en lo más profundo del ser de cada ser humano, porque las espadas literales pueden profundizar en la carne, en todas las cosas, pero la palabra de Dios dice que va más profundo en el ser del ser humano. Y dice que conoce y escudriña las intenciones y los pensamientos del corazón. Ahora entonces significa que Dios profundiza más con su palabra. Igual
Por eso encontramos aquí algo importante en ese versículo, ¿no? En cuanto a la palabra de Dios. El versículo 17 dice: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Ahora, hermanos, en este versículo final encontramos, dice que en el versículo dice que el que tiene oído que oiga, el Espíritu dice a las iglesias. No está refiriendo específicamente a una iglesia, a las iglesias. Ahora entonces, por eso ese mensaje es transmitido a nosotros también, que fue transmitido a Pérgamo y a las iglesias que estaban ahí, pero es transmitido a nosotros también. Al que venciere daré a comer del maná escondido. Ahora, ¿que venciere qué? ¿Que venciere qué? Bueno, tenemos demandas del Señor. ¿Qué es lo que demandaba el Señor a esta iglesia? ¿Qué demandaba el Señor a esta iglesia? Que dejaran de seguir a Balaam, que dejaran de seguir a los nicolaitas en su doctrina, y dejar la falsa doctrina es vencer. Vencer una falsa doctrina por tener una doctrina verdadera. Ahora, y en la iglesia anterior, al que venciere le daré la corona de la vida. ¿Qué era lo que iban a vencer ellos? Bueno, el sufrimiento y todas las cosas que estaban pasando ahí, ¿verdad? Ahora, en esta, dice, daré a comer el maná escondido. ¿Recuerdan ustedes que el maná aparece por primera vez en el Éxodo? Cuando el pueblo de Israel iba huyendo y no tenían comida. Y el Señor les dice: no se preocupen, yo los voy a alimentar. Y llovió maná del cielo, eran como hojuelas, ¿no? Los niños dijeran ahora es un pez, ¿verdad? Pero les dio hojuelas que caían del cielo para que comieran. Ahora, pero recuerden ustedes que este maná significaba más también la comunión con Dios. Cuando ellos estuvieron comiendo y estaban bien, tuvieron una buena relación con Dios, ya no se quejaron, porque ellos estaban siempre protestando contra Dios. Pero cuando llegaron a comer el maná, estaban en comunión. Entonces, vemos aquí que el Señor, bueno, nosotros tenemos una promesa como iglesia: un día vamos a comer una comida con el Señor en el reino. Amén, hermanos. Vamos a comer la cena con el Señor. Allí vamos a estar en una perfecta comunión con Cristo. Ahora entonces, y dice aquí que va a dar una piedrecita blanca, y en la piedrecita dice que está escrito un nombre nuevo para cada creyente. Ahora, en el tiempo que se escribió esto, hay muchos escritores que han dado sus interpretaciones alejadas del contexto histórico realmente que estaban viviendo las iglesias. Pero el contexto histórico dice que en ese lugar, cuando invitaban a una fiesta, le daban una piedrecita como en lugar de una tarjeta, como ahora que dan para una invitación a una fiesta, una tarjeta, y en la tarjeta el nombre de quién va, el nombre de la persona invitada. En ese tiempo dice que era una piedrecita, pero con el nombre de la persona que estaba invitada a la fiesta. Ahora, entonces, y quizás esa sea la interpretación más concreta que tengamos acerca de esta piedrecita,
Ahora, es la invitación de los creyentes a estar en comunión con el Señor, a estar en su mesa, cuando el Señor se manifieste y estemos con Él, ¿no? Vamos a tener libertad para estar con Él. Pero el que no tenía la piedrecita no podía entrar a la fiesta. Porque la piedrecita era la costumbre que al llegar a la fiesta, el dueño de la fiesta agarraba la piedra y le agarraba la mitad de la piedra y se la daba al que entraba a la fiesta y la otra se la quedaba a él. Ahora entonces, vemos que era como una costumbre del propio del lugar y quizás Dios quiere que nosotros entendamos su palabra, ¿no? Y que no andemos buscando cosas más allá donde no están. Y quizás este sea uno de los ejemplos muy buenos que nos da el Señor para que entendamos que como creyentes tenemos la libertad de estar con Él. Amén, hermanos. Tenemos libertad de entrar a todas las bendiciones espirituales que el Señor nos ha prometido y que van a ser en su presencia. Ahora entonces, dice que el nombre nuevo que vamos a tener nadie conoce. ¿Cuándo lo vamos a conocer, hermano? Hasta que se cumpla lo que dice este versículo. Hasta que el Señor nos dé ese nombre nuevo, vamos a saber cómo nos llamamos, ¿verdad? Un nombre nuevo, nadie sabe cuál va a ser su nombre nuevo. Así es que espere, para aquellos que no les gusta el nombre, a lo mejor allá van a tener un nombre que sí les va a gustar. Amén, hermano. Hay algunos que se cambian el nombre con los abogados, cuesta $500, ¿no? Hacer cambiar el nombre. Ahora entonces, pero ahora el Señor le va a dar otro nombre y que me imagino que va a ser el mejor nombre que pueda tener una persona. Vamos a terminar aquí diciendo que el Señor pues nos está alejando del problema de los falsos maestros, del problema de la falsa doctrina. Y por eso dice la palabra, el que tiene oídos para oír,